¿Qué pensarías si te dijera que muy posiblemente el consumo de hongos alucinógenos haya influido en nuestro proceso evolutivo? ¿Será que estos organismos tengan algo que ver con el aceleradísimo desarrollo que experimentó nuestro cerebro en apenas unos evolutivamente insignificantes 200.000 años? Aunque controvertida y generalmente poco aceptada por la ciencia, esta idea es conocida como la teoría del mono dopado, una hipótesis que desafía las concepciones convencionales sobre la evolución humana, propuesta por el legendario psiconauta y etnobotánico Terence McKenna. La teoría se basa en la idea de que el consumo de hongos psilocibios por parte de nuestros ancestros pudo haber estimulado el crecimiento del cerebro humano, promoviendo la aparición del lenguaje, la creatividad, la conciencia simbólica y la capacidad del pensamiento abstracto. McKenna argumenta que estas experiencias psicodélicas habrían abierto nuevas formas de percepción y pensamiento, proporcionando una ventaja adaptativa en la evolución. Aunque muchos evolucionistas de la vieja escuela probablemente subestimen o incluso les parezca ridícula una idea como esta, pero la realidad es que no debemos preguntarnos si el hombre arcaico consumía o no hongos alucinógenos. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuándo comenzó a consumirlos y qué efectos tuvo todo esto en su desarrollo? Los registros arqueológicos más antiguos que se conocen acerca del uso chamánico de hongos alucinógenos datan de finales del Paleolítico. Corresponden a los murales de Tassili, en África, encontrados en unas cuevas ubicadas en el desierto del Sahara, en donde se muestran pinturas rupestres de hombres corriendo con un hongo en la mano, y posiblemente a chamanes con todo el cuerpo cubierto de hongos, quizá representando el éxtasis y la conexión profunda que uno percibe con estos organismos durante una experiencia con psilocibina. Estas pinturas tienen una antigüedad de más de 9.000 años. También hay murales prehistóricos en algunas cuevas cerca de los Pirineos en España, que muestran un toro y una fila de hongos que representan a la especie Psilocybe hispánica, la cual crece sobre el estiércol del ganado. Otras pruebas son las esculturas de roca de la cultura capacha de Jalisco, en México, la cual muestra un hombre sentado, simbolizando los efectos de enanismo que produce la manita muscaria, el hongo que posiblemente representa la escultura. Este último es considerado como el primer enteógeno utilizado por la humanidad. Se trata de un hongo ampliamente distribuido en bosques de pinos, el cual es consumido desde tiempos primitivos y hasta la actualidad, sobre todo por las tribus siberianas, quienes debido a la escasez del hongo, también beben la orina de aquellos individuos o animales que los han comido, con el fin de lograr los mismos efectos. Ejemplos hay miles y no terminaríamos de nombrarlos todos. Las pruebas arqueológicas nos demuestran que estos hongos son consumidos por nuestros antepasados desde hace miles de años, por lo que no deberíamos seguir subestimando su papel en nuestra evolución, tanto cognitiva como social. Existen varias evidencias del uso prehispánico de los psilocibes como hongos sagrados, no solo en México, sino en toda Mesoamérica y aún en Sudamérica. Las primeras informaciones se encuentran en las culturas purépecha y capacha de la región oeste y noroeste de México, en las culturas maya y mazateca del sureste y en la cultura náhuatl del centro de México. Los indígenas mesoamericanos que utilizaron primero a manita muscaria como un hongo sagrado, pasaron a utilizar algunas especies del género Psilocybe al descubrir sus propiedades alucinógenas, debido a que Amanita muscaria no es abundante y a su vez causa malestares estomacales. Los psilocibes, por otro lado, son bastante comunes e inofensivos. Los hongos alucinógenos eran conocidos por los aztecas como Teonanácatl, que significa carne de los dioses. Esto en referencia a las experiencias divinas que produce el consumo de estos hongos, que son provocadas por las sustancias psilocibina y psilocina, las cuales están presentes en más de 200 especies de hongos distintas. Sin embargo, es importante mencionar que el Teonanácatl solo hace referencia a algunas especies del género Psilocybe que eran consideradas sagradas para los aztecas. Entre ellas se encuentran el Psilocybe caerulescens, Psilocybe zapotecorum, Psilocybe mexicana y el famosísimo Psilocybe cubensis.
Pocos alucinógenos han recibido tanta veneración como los hongos sagrados de México. Cuando los primeros misioneros españoles llegaron al país, quedaron estupefactos al ver que los nativos adoraban a sus dioses con la ayuda de hongos y algunas plantas como el peyote o el ololiuqui. Para las autoridades eclesiásticas europeas, los hongos eran especialmente repulsivos y por eso hicieron todo lo posible para erradicar su uso en las prácticas religiosas. Durante 400 años, nada se supo sobre el culto de los hongos. La Iglesia hizo un trabajo de persecución tan exitoso que logró desplazar estos rituales a la clandestinidad. Y no fue hasta el siglo XX cuando los antropólogos y botánicos pudieron descifrar los secretos referentes al empleo de estos hongos. En la década de 1930, se recogieron las primeras especies de la gran variedad de hongos sagrados de México y se asociaron a una ceremonia moderna. Los estudios de campo subsecuentes dieron como resultado el descubrimiento de unas 2 docenas de especies de hongos alucinógenos. Las más importantes pertenecen al género Psilocybe. El estudio y conocimiento científico de los hongos alucinógenos en México se formalizó en 1953, cuando Robert Gordon Wasson y su esposa Valentina Pavlovna visitan por primera vez la comunidad de Huautla de Jiménez, en el estado de Oaxaca. Esto con la intención de documentar el uso chamánico ancestral que los mazatecos daban a los hongos sagrados. En estos viajes conocieron a la legendaria chamana mazateca María Sabina. Pero eso es otra historia que merece su propio video. Gracias a las investigaciones pioneras de los Wasson, nació lo que hoy se conoce como etnomicología, una disciplina de la biología que estudia la relación de los pueblos con las especies fúngicas de su entorno y cómo éstas son aprovechadas. Ahora se sabe que muchos de estos hongos se utilizan en ritos religiosos entre los mazatecos, chinantecos, chatinos, mijes, zapotecos y mixtecos de Oaxaca, los nahuas de Puebla y los tarascos de Michoacán. Actualmente, son los mazatecos los que más utilizan este tipo de hongos en sus rituales. Y por cierto, ¿qué se siente estar hongo? ¿Cuáles son los efectos que producen en nuestro organismo? El primer hombre no indígena que presenció una ceremonia mazateca fue Robert Wasson. Sí, el mismo padre de la etnomicología, quien años después, tras ganarse la confianza de Sabina, se volvió también el primer no mazateco en probar hongos alucinógenos. Tras sus experiencias, Wasson narra lo siguiente. Quiero decir algo sobre los efectos psíquicos que produce la ingestión de hongos. Estos efectos son completamente diferentes a los del alcohol, tan distintos como es el día de la noche. Aquí entramos en una discusión en la cual el vocabulario del inglés o de cualquier otra lengua europea es seriamente deficiente. No hay palabras para expresar lo que se siente al estar, podríamos decir, hongado. Durante cientos de años, quizá miles, hemos pensado en estos asuntos en términos del alcohol. Ahora tenemos que romper las barreras impuestas por nuestra obsesión por el alcohol. Querramos o no, estamos entre las paredes de la prisión de nuestro vocabulario cotidiano. Escogiendo con habilidad las palabras, quizá podamos encontrar términos aceptables para describir debidamente sentimientos o pensamientos nuevos, pero cuando el estado de la mente es radicalmente distinto, completamente nuevo, todas nuestras viejas palabras fallan. ¿Cómo decirle a un hombre que ha nacido ciego lo que es ver? En este caso, la analogía es válida. Superficialmente, un hombre que está ahogado muestra algunos de los síntomas objetivos de la intoxicación o de la borrachera. Ahora bien, en todas las palabras que describen el estado de borrachera, desde intoxicado, que literalmente significa envenenado, hasta una infinidad de corrientes vulgarismos, está implícito el desprecio, la degradación y lo peyorativo. Si usamos por analogía los términos que se relacionan con el alcohol, perjudicamos al hongo, y ya que entre nosotros hay pocos que se han hongado, corremos el riesgo de juzgar sin objetividad la experiencia. Lo que necesitamos es un vocabulario para describir todas las modalidades de un embriagante divino. Aunque la molécula más conocida es la psilocibina, en realidad los efectos son producidos por la psilocina. Estas moléculas son morfológicamente muy similares a la serotonina, una hormona y neurotransmisor que regula distintas funciones en el cuerpo, como el estado de ánimo, el apetito o el sueño. Cuando la psilocibina se ingiere,
Se metaboliza en el cuerpo y se convierte en psilocina, que es el compuesto activo que produce los efectos psicodélicos. La psilocina tiene afinidad por los receptores de serotonina en el cerebro, particularmente los receptores 5-HT2A, lo que desencadena una cascada de efectos neuroquímicos que incluyen cambios en la percepción, el estado de ánimo y la conciencia. La psilocibina actúa como un agonista de los receptores de serotonina, lo que lleva a una alteración profunda en la actividad cerebral y a la experiencia psicodélica característica asociada con estos hongos. Es importante destacar que a pesar de su similitud estructural, la psilocibina tiene efectos distintos a la serotonina y puede producir experiencias psicodélicas únicas y a menudo profundas. Se ha demostrado que esta sustancia altera la actividad de la red neuronal por defecto, que es una red de regiones cerebrales que está asociada con procesos cognitivos como la introspección, la memoria autobiográfica y la imaginación. La psilocibina interrumpe la actividad normal de la red neuronal por defecto, lo que lleva a una mayor conectividad entre regiones cerebrales que normalmente no están sincronizadas. Esto puede resultar en una mayor introspección, una mayor autoconciencia y apertura a experiencias y percepciones alternativas. Se cree que este cambio en la actividad cerebral subyace a muchos de los efectos psicodélicos únicos asociados con la psilocibina, incluyendo la intensificación de la experiencia sensorial, la alteración de la conciencia y la inducción de experiencias espirituales. Algunos de los efectos que produce una experiencia con psilocibina son alteraciones sensoriales. Esto puede incluir cambios en la intensidad de los colores, patrones visuales en objetos, aumento de la percepción de los sonidos y cambios en la percepción del tiempo y el espacio. Es común experimentar la curiosa sinestesia, un estado en el que tus sentidos se cruzan y eres capaz de ver la música, sentir los sonidos o escuchar los colores. Cambios en la conciencia. La psilocibina puede alterar profundamente la conciencia, provocando una sensación de conexión con el entorno, con otras personas y con uno mismo. Los usuarios pueden experimentar una mayor conciencia de sus pensamientos, emociones y patrones de comportamiento, así como una sensación de unidad con el universo. Como dato curioso, el término ecodelia describe específicamente esta sensación de conexión profunda con la naturaleza que se obtiene tras una experiencia con enteógenos. Euforia y emociones intensificadas. Muchos usuarios experimentan un estado de euforia y felicidad durante el viaje psicodélico, acompañado a menudo de una sensación de paz interior y amor hacia el mundo y hacia sí mismos. Sin embargo, también es posible experimentar emociones intensas, incluyendo miedo, ansiedad o tristeza, especialmente si se están enfrentando a problemas emocionales sin resolver. Experiencias espirituales y trascendentales. Sensaciones de conexión con lo divino, experiencias místicas o revelaciones sobre el significado de la vida y la existencia. Estas experiencias pueden ser profundamente transformadoras y pueden tener un impacto duradero en la vida del individuo. Pero quizá las experiencias más asombrosas y a la vez menos creíbles sea la interacción con otras entidades y con la realidad. Aunque esto sea algo difícil de creer o siquiera de procesar, algunas personas que consumen psilocibina han reportado experiencias en las que sienten interactuar con entidades o seres que perciben como externos a sí mismos y completamente independientes, incluso con personalidades y deseos propios. Estas experiencias pueden variar ampliamente en su naturaleza y contenido, y se han descrito en términos de encuentros con seres o entidades que pueden parecer alienígenas, divinidades o simplemente seres desconocidos. Es importante destacar que estas experiencias son altamente subjetivas y están influenciadas por una variedad de factores, incluyendo el entorno, el estado mental del individuo y las expectativas previas. Algunos investigadores sugieren que estas experiencias pueden ser manifestaciones de procesos psicológicos internos o arquetipos universales que surgen durante el estado alterado de conciencia. Otras personas reportan que durante la experiencia son capaces de influir en su entorno de manera significativa, alterando la percepción del tiempo, el espacio y la causalidad. Esta sensación de control puede variar desde una sensación de conexión profunda y armonía con la realidad hasta una intervención directa con ella, casi mágica, en la que ocurre lo que el individuo quiere que pase.
generalmente hasta donde la física y la lógica lo permiten. Y entiendo que esto suena a ciencia ficción o fantasía, pero no es hasta que vives una experiencia de este tipo que comienzas a cuestionar las fronteras de la realidad y el potencial de nuestra mente. Créanme cuando les digo que la magia del micelio no tiene límites. Gracias por acompañarme en este viaje fascinante por el mundo de los hongos alucinógenos, aunque aún hay mucho más que se puede decir. Hemos explorado su impacto en el cuerpo, la mente y el espíritu humano. A medida que continuamos nuestra exploración, queda claro que los hongos silocibios siguen siendo un enigma intrigante que despierta nuestra curiosidad y nos invita a seguir indagando en los misterios de la conciencia y la realidad. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte. Agradezco mucho tu atención y deseo que la magia del micelio siempre te acompañe.